Buenas noches, soy la doctora Betty Chacón Ruiz, nutricionista. Es un gusto contar con la presencia de ustedes. Hoy les voy a comentar sobre los beneficios del consumo de carne de res de Costa Rica. Para empezar, esta charla se basa en un metaanálisis que se realizó en el año 2020, en el cual se analiza los atributos de la carne de res, sus limitaciones nutricionales. Se hace un análisis comparativo de la composición nutricional de la carne de res con otros alimentos fuentes de proteína e incluso de la misma carne de res en un sistema de producción, sea estabulado o pastoreo. Pero antes de adentrarnos en los beneficios que nos aporta el consumo de carne de res de Costa Rica, es importante conocer el concepto de alimentación saludable. Para Hipócrates, la principal estrategia para combatir la enfermedad era a través de la alimentación. Él tiene una frase: que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Y es que en base a lo que comemos o dejamos de comer, es nuestro estado de salud o de enfermedad. Para lograr una alimentación saludable, hay que basarnos en tres características. La primera de ellas es que la alimentación sea variada, que incluya alimentos de todos los grupos, del grupo de harinas, leguminosas, vegetales harinosos, del grupo de frutas y vegetales, del grupo de alimentos de origen animal, donde encontramos la carne de res, y en menor proporción del grupo de grasas y azúcares. Es importante que la alimentación sea variada porque esto va a asegurar que los individuos obtengan los nutrientes que necesitan en su diario vivir. Pero también es importante que sea higiénica, que haya una buena manipulación de los alimentos para evitar enfermedades transmitidas por alimentos que van a generar pérdida de nutrientes. Y muy importante que sea una alimentación natural, evitar los alimentos altamente procesados que han perdido vitaminas, minerales que usualmente son altos en grasas, azúcares y calorías. Seguir recomendaciones nutricionales como el plato del buen comer en almuerzo y cena, el cual se compone un 50% de vegetales no harinosos, un 25% de un alimento fuente de proteína, que en ese caso podría ser la carne de res, y un 25% de una harina, que puede ser leguminosa o un grano. Es importante seguir una alimentación saludable porque eso va a permitir obtener los requerimientos dietéticos tanto de vitaminas como de minerales. Y eso va a preservar la salud del individuo. Adentrándonos un poco sobre la importancia de la carne, podemos decir que la alimentación es una importante fuerza evolutiva. Cuando en el periodo paleolítico se da la carroñería y la cacería, se desarrollan herramientas para cazar, se descubre el fuego, eso va a permitir que se aumente en alrededor de un 37% el consumo calórico, va a haber mayor disponibilidad de proteínas de alta digestión, de alta biodisponibilidad, y eso va a permitir el desarrollo de cerebros más grandes y un acortamiento del tubo digestivo. Incluso el descubrimiento del fuego va a permitir que la proteína de la carne sea más digerible y esto va a aumentar el desarrollo cognitivo. Claro que la historia también está marcada por periodos que, si bien han traído grandes descubrimientos como la revolución industrial, que han mejorado la calidad del hombre, también la revolución industrial cambia el patrón dietético hacia un consumo de alimentos con mayor contenido de calorías, de azúcares, y por lo tanto es como un inicio de las enfermedades crónicas no transmisibles por una mala alimentación. ¿Y por qué decimos que la carne de res es un alimento importante en la dieta? Bueno, se puede ver desde diferentes perspectivas. Desde la perspectiva de alimentación saludable, porque es un alimento con un gran contenido de vitaminas, minerales, proteínas de alta biodisponibilidad. Es un alimento que nos aporta los aminoácidos esenciales que el cuerpo no puede producir. Desde el punto de vista de seguridad alimentaria, la carne es un alimento accesible, con una gran calidad nutricional. Y es accesible desde el punto de vista social, tiene un alto fondo cultural. ¿Por qué? Porque la gastronomía costarricense
se basa en este alimento también. Es famosa la olla de carne o el picadillo de novios. Y desde el punto de vista económico, una de las principales actividades que se desarrollan en el país es la ganadería. Incluso el 71.3% de las fincas que tienen ganado la utilizan como la principal actividad económica. De este 71.3%, un 89.4% de estas fincas ganaderas se dedican a la producción de carne de res bajo el sistema de pastoreo. Y es que podemos ver la carne como si fuera una canasta de nutrientes. Encontramos hierro, zinc, selenio, vitaminas del complejo B como la B3, la B6, la B12. Encontramos los aminoácidos que nuestro cuerpo no puede producir y que ocupa obtenerlos a través de la alimentación. Encontramos ácidos grasos esenciales que tampoco el cuerpo puede producir. Tiene un alto aporte de ácido linoleico conjugado, importantísimo porque tiene propiedades anticancerígenas, antiateroscleróticas. Y en sí nos trae una serie de beneficios. Fortalece el sistema inmunológico, va a disminuir el riesgo de diferentes tipos de anemia, como la anemia ferropénica, la anemia megaloplástica. En el caso de los niños va a favorecer el crecimiento. Recordemos que la proteína es un macronutriente estructural. Va a favorecer la fertilidad y va a disminuir el riesgo de lo que es la desnutrición calórico-proteica, que con ella es la falla en el crecimiento. Acá podemos ver un desglose de todos estos nutrientes que nos aporta la carne, como les dije, proteínas de alta biodisponibilidad, que eso quiere decir que tiene alrededor de un 90% de relación digestión-absorción la carne de res en comparación con otros tipos de alimentos fuentes de proteína. Además nos aporta principalmente ácido oleico, que más adelante les voy a comentar sus beneficios, ácido linoleico conjugado, ácido alfa-linolénico, nos aporta vitamina B3, B6, B12, hierro, zinc, selenio. Vamos a desglosar un poco esos nutrientes. Las proteínas de la carne, como es un macronutriente estructural, va a favorecer lo que es el crecimiento en niños, la reparación y el mantenimiento de los tejidos. La mayoría de enzimas de nuestro organismo que permiten reacciones están constituidas por proteínas, entonces tienen un papel catalítico. Además, por ejemplo, la hemoglobina también es proteína y nos ayuda al transporte de oxígeno. Tiene una función reguladora. La mayoría de hormonas están constituidas por proteína y nos va a ayudar a fortalecer el sistema inmunológico. El requerimiento dietético de un adulto es alrededor de 1 gramo por kilogramo de peso, inclusive más. Eso va a depender de estado de la vida, de estado de salud, de nivel de actividad física, pero el consumo de proteína en la dieta debe abarcar entre un 10 a un 35% del valor energético total. Y como les dije, es una proteína de alta disponibilidad porque la capacidad de digestión, absorción es de un 90%, inclusive respecto a la absorción de proteína vegetal que es de un 60 a un 70%. Y es importante este consumo en todas las etapas de la vida, pero hay etapas donde hay más vulnerabilidad, como en la niñez, que es necesario para el crecimiento. Hay un tipo de nutrición que se llama desnutrición proteico-calórica, que va a generar falla en el crecimiento, en alcanzar la estatura óptima para la edad. En el caso del adulto mayor, es una población también vulnerable. Ellos sufren pérdida de masa muscular, tienen más vulnerabilidad a desarrollar sarcopenia. El consumo de carne de res va a disminuir esa probabilidad. Y en la mujer embarazada es fundamental el consumo de proteína porque está en un periodo donde se comienzan a producir muchos tejidos, el desarrollo del bebé, los requerimientos aumentan. Por otro lado, la carne nos va a aportar todos los aminoácidos esenciales. Cuando hablo de aminoácidos esenciales, hablo de principalmente 9 aminoácidos. Tenemos la histidina, importante para la producción de otros tipos de aminoácidos. Es importante
porque nos va a ayudar a mantener los tejidos sanos. Luego tenemos aminoácidos de cadena ramificada como la leucina, la isoleucina y la valina, que aumentan el funcionamiento cognitivo, el rendimiento deportivo. Además, aumentan la probabilidad de desarrollar masa muscular y son importantes en el metabolismo de la glucosa. También tenemos lo que es la lisina, que también favorece el desarrollo de masa muscular, ayuda a la formación de colágeno e incluso en los deportistas se ha visto que ayuda a la recuperación del tejido muscular. Tenemos la metionina, que interviene en el metabolismo de las grasas, reduciendo la acumulación de grasa a nivel de hígado y a nivel de arterias. Y además, la metionina ayuda a reducir la debilidad muscular. Tenemos el triptofano, que es un aminoácido esencial, que es precursor de la serotonina, hormona de la felicidad, y de la melatonina, una hormona muy importante para regular el ciclo de sueño-vigilia. Además, tenemos la trionina, fundamental para el crecimiento muscular, pero también es importante para el fortalecimiento del sistema inmunológico. Y nos aporta fenilalanina, que es un precursor de dopamina, que es una hormona que nos da la sensación de placer. Entonces vemos como muchos de los aminoácidos que aportan la carne están relacionados con la producción de neurotransmisores como serotonina, melatonina y dopamina, importantes para la salud mental. Y vemos que otros aminoácidos tienen una función de recuperación de tejido muscular y de generación de ese tipo de tejido. Acá vemos una tabla de contenido de proteína en alimentos por cada 100 gramos de alimento. Vemos que 100 gramos de carne de res magra nos va a aportar 22 gramos de proteína de alta biodisponibilidad. Vemos que el aporte es alto y en esa misma proteína están esos aminoácidos esenciales que les comenté. Ahora vamos a hablar un poco sobre las vitaminas. La carne de res nos va a aportar lo que se llama niacina, conocida como vitamina B3, importantísima para el fortalecimiento del sistema inmunológico, en el metabolismo de lo que son lípidos, carbohidratos y lipoproteínas. Además ayuda a la reparación del ADN. Cuando la dieta es deficiente en niacina, se puede presentar una enfermedad que se llama pelagra. Esta enfermedad se va a caracterizar por demencia, dermatitis y diarrea. ¿Cuánta niacina ocupa nuestro organismo? Bueno, en un adulto el requerimiento dietético recomendado es de 16 miligramos al día. La buena noticia es que el consumo de carne de res, al menos de 100 gramos de carne de res, nos puede aportar entre un 25 a un 82% de este requerimiento. Por ejemplo, 100 gramos de hígado de res nos va a aportar 13.2 miligramos de niacina. También nos aporta vitamina B6, piridoxina. La vitamina B6 tiene muchas funciones relacionadas a la síntesis. Nos permite la síntesis de hemoglobina, la síntesis de aminoácidos, nos permite la formación de glucosa a partir de aminoácidos, la producción de neurotransmisores, síntesis de ADN, ARN, y nos permite regular el metabolismo de la homocisteína, que la homocisteína se relaciona con inflamación. Entonces, al ayudar a regular el metabolismo de la homocisteína, se ha visto que esta vitamina ayuda a reducir riesgo de enfermedad cardiovascular, pero también disminuye el riesgo de diferentes tipos de cáncer, como el cáncer colorectal, el cáncer gástrico, el cáncer oral, el cáncer de páncreas. ¿Cuánto requerimos de esta vitamina llamada piridoxina? Bueno, el requerimiento dietético es de 1,3 miligramos al día. Acá es importante señalar que la población más vulnerable a una deficiencia de piridoxina son los adultos mayores. Y como en el caso de la niacina, la carne de res es fuente de piridoxina. Nos va a ayudar a cubrir un 39 a un 83% del requerimiento de esta vitamina. Por ejemplo, 100 gramos de carne magra nos va a aportar 0.5 microgramos, mientras que el hígado de res nos va a aportar 1,08.
Cuando hay una deficiencia de esta vitamina, como les dije, es una vitamina de síntesis relacionada con la producción de neurotransmisores, relacionados con la producción de hemoglobina, va a haber anemia hipocrómica. Y no solo anemia hipocrómica. Una deficiencia va a generar menor producción de neurotransmisores y esto va a generar un deterioro de la función cognitiva. Además, como esta vitamina, como les dije, está relacionada con el metabolismo de la homocisteína, al haber una deficiencia se favorece el riesgo de cáncer, va a disminuir la función inmunológica. Y la carne de res es la principal fuente de vitamina B12 conocida como cobalamina. La cobalamina es muy importante para la formación de glóbulos rojos. Además, ayuda al mantenimiento del sistema nervioso central y previene la acumulación de homocisteína, que como les dije anteriormente, está relacionada con la inflamación. La carne de res nos va a aportar incluso un 124% del requerimiento diario de esta vitamina. Entonces, acá en este cuadro vemos el aporte de vitamina B12 a diferentes alimentos. 100 gramos de carne de res nos va a aportar 2.98 microgramos de cobalamina. El hígado de res nos va a aportar 18,7 microgramos de B12. Vemos como en productos de origen vegetal no se encuentran, entonces es importante suplementarlos si se decide optar por una dieta vegetariana. ¿Qué sucede cuando hay una deficiencia de vitamina B12? Cuando no consumimos alimentos fuentes de B12. Bueno, van a haber trastornos intestinales, van a haber parestesis, que es como adormecimientos. Hay un mayor riesgo de anemia megaloplástica. Va a haber trastornos neuropsiquiátricos, la persona se va a ver más irritable, mayor riesgo de demencia, de psicosis, de somnolencia. Ahora vamos a comentar sobre los minerales. La carne de res va a ser fuente de 3 minerales, entre otros. Va a ser fuente de hierro, de zinc y de selenio. El selenio va a ser un mineral que tiene una propiedad antioxidante. Nos ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y a la producción de una hormona muy importante del metabolismo, que es la tiroxina. Por otro lado, nos aporta zinc, fundamental en la niñez por el crecimiento, el desarrollo de caracteres sexuales, fundamental en el embarazo, importante en el metabolismo de carbohidratos, de proteínas, de lípidos, en el fortalecimiento del sistema inmunológico. Y nos va a aportar hierro, que va a aumentar la función cognitiva y el rendimiento deportivo, porque facilita el transporte de oxígeno a los tejidos. Acá podemos ver que la carne bovina es fuente de hierro, es fuente de zinc, incluso nos aporta un 71% del requerimiento de zinc, un 30% del requerimiento de hierro. Vemos como 100 gramos de diferentes cortes nos aportan entre 1.4 hasta 2.4 miligramos de hierro y más de 3 miligramos de zinc, incluso hasta 5.7 en el caso de la morcilla, miligramos de zinc. Si lo comparamos con otras carnes, vemos que la carne bovina respecto a la de pollo, la de pescado y la de pavo, tiene un mayor contenido de estos minerales. Si hacemos un análisis comparativo de la carne bovina respecto a leguminosas, semillas, vemos cómo las leguminosas son muy altas en hierro, tienen un contenido similar de zinc a la carne bovina, pero este hierro es hierro no hemo, cuya biodisponibilidad es menor que la de la carne. Y aquí podemos observar que la carne de res es la principal fuente de vitamina B12. Si bien el pollo, el pescado tienen vitamina B12, la principal fuente de vitamina B12 es la carne bovina. Vemos como las leguminosas tienen un mayor contenido de hierro, pero no aportan vitamina B12.
Ahora comentemos un poquitito sobre el contenido de grasas. Recordemos que la grasa en la carne de res, ahí tenemos grasa subcutánea, grasa intermuscular y grasa intramuscular. Y que la grasa tiene propiedades, aumenta las propiedades organolépticas de la carne. Entonces, vamos a tener carnes que son magras, semimagras y grasas, pero principalmente la carne que se produce en Costa Rica, como es a base de pastoreo, muchos cortes son magros y semimagros. Este tipo de carne nos va a aportar grasa saturada, grasa poliinsaturada y grasa monoinsaturada. Entre las grasas saturadas que van a predominar en la carne de res tenemos el ácido estiárico, el palmítico y el mirístico. Sin embargo, unos que predominan es el estiárico y vemos que el estiárico, según en diferentes investigaciones, no tienen ningún efecto sobre el colesterol. Si bien el palmítico y el mirístico sí lo tienen, pero el estiárico no. Dentro de los ácidos grasos monoinsaturados, el que se encuentra en mayor cantidad en la carne de res es el ácido oleico. Es un ácido muy importante a nivel de salud porque ayuda a la reducción del LDL, conocido como colesterol malo, ayuda a reducir triglicéridos, colesterol total e inclusive ayuda a aumentar el HDL. Además, en los poliinsaturados sobresale el ácido linoleico conjugado, que tiene propiedades antidiabéticas, antiateroscleróticas, tiene un efecto inmunomodulador y regulador del peso. También encontramos ácido graso alfa-linolénico y este nos va a aportar colesterol, que es muy importante indicar que el colesterol, cada día deberíamos consumir 300 miligramos de colesterol, porque el colesterol se hace en vitamina D, ácidos biliares, hormonas. Recordemos que el colesterol es un componente de las membranas celulares, entonces tiene un papel importante. Obviamente, el consumo excesivo de colesterol va a traer problemas a la salud, pero si bien la carne de res, la mayoría de cortes son magros y semimagros. Un corte magro apenas nos va a aportar 58 miligramos de colesterol por cada 100 gramos de corte. Mucho es menor al aporte de 100 gramos de pechuga de pollo, que nos aportaría 64 miligramos de colesterol. Incluso muy cercano al pescado tilapia, que nos aporta 50 miligramos de colesterol. Vean que los cortes magros y semimagros son bajos en colesterol y la carne producida en Costa Rica, que es básicamente bajo el sistema de pastoreo, va a tener un menor contenido de colesterol. Por eso, hay estudios, diferentes investigaciones indican que en pacientes con hipercolesterolemia, la alimentación a base de carne de res, cortes magros, desciende el colesterol total de forma similar a una alimentación con carnes blancas como pollo y pescado. Entonces, el consumo moderado de carne de res magra no tiene por qué afectar o incrementar los niveles de colesterol. Las alteraciones en los lípidos va a depender del tipo de corte, va a depender del tipo de preparación y va a depender de otros factores relacionados al estilo de vida. Si hay sedentarismo o no, si hay consumo de alimentos altos en grasas, azúcares, procesados, que eso va a incrementar el riesgo cardiovascular. Ahora hablemos un poquitito sobre la diferencia nutricional que se encuentra entre la carne producida bajo el sistema de pastoreo y la producida bajo el sistema de estabulado. Bueno, en pastoreo, la res está en constante movimiento. Esto va a permitir carne más magra con un menor contenido de grasa total y esto va a conllevar a un menor contenido de grasa saturada y de colesterol. Por otro lado, va a tener un mayor contenido de ácidos grasos poliinsaturados que son beneficiosos para la salud cardiovascular. Va a haber una mejor relación ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos saturados. Además, nos va a aportar un mayor contenido de ácido linoleico y alfa-linolénico. Nos va a aportar un mayor contenido de ácido linoleico conjugado, que como les mencioné anteriormente, tiene propiedades anticancerígenas. Entre mayor sea el consumo de pasto, mayor será el contenido de ácido linoleico conjugado.
Inclusive en el tejido intramuscular se encontró en una investigación 3 veces más contenido de ácido linoleico conjugado respecto a un animal alimentado con concentrado. Además, hay un dato muy importante que bajo el sistema de pastoreo hay una mayor producción de un isómero de ácido linoleico conjugado, que es el isómero cis9 trans 11. Hay más de 10 isómeros de ácidos linoleicos conjugados, pero ese tiene una gran importancia porque tiene propiedades anticancerígenas y antiaterogénicas. Además, hay otro isómero de importancia que es el trans 10 cis 12, que tiene un efecto antiobesidad. En la carne producida bajo el sistema de pastoreo va a haber un mayor contenido de selenio y un mayor contenido de hierro. También dentro de los ácidos grasos saturados va a haber mayor contenido de ácido estiárico, pero vimos que no tiene efecto sobre el LDL ni el colesterol total. Va a disminuir también el pastoreo los depósitos de ácidos grasos saturados a nivel intramuscular. Y va a haber mayor contenido de omega 3. Aspectos importantes. Bueno, creo que es muy importante para aprovechar todos estos nutrientes, todos estos beneficios, un adecuado manejo de la carne de res. Un manejo inocuo. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, que en el momento en que yo voy a congelar la carne de res, voy a tomar ciertas medidas. ¿Como cuáles? Siempre voy a verificar la fecha de vencimiento en el empaque cuando yo compro la carne. El congelador va a disminuir la actividad microbiana. Entonces eso va a permitir que la carne se pueda mantener incluso hasta 6 a 12 meses en el congelador. Es importante almacenar la carne en las porciones que yo la voy a consumir en cortes pequeños. Empaquetarlos al vacío o con plástico. Y respecto a la descongelación, se puede realizar por 2 métodos. Por refrigeración, 24 horas previas a una temperatura de 5 grados centígrados, o por el método de agua corriente. Digamos, el agua cae, está en un recipiente la carne, pero siempre va a estar empaquetada. Y vamos a mantener esa temperatura a 21 grados centígrados. Respecto a la cocción, es muy importante verificar la temperatura interna durante la cocción. Cuando hablamos de asado de res, la temperatura debería llegar a unos 63 grados centígrados para lograr matar a los microorganismos patógenos. Si es carne molida, lo ideal es que sea una temperatura de 68 grados centígrados. Y si son cortes de carne en general, lo ideal es que llegue a una temperatura de 74 grados centígrados, al menos por 15 segundos. Muy importante que las temperaturas no sean excesivas cuando sobrepasamos los 300 grados Fahrenheit. Esto va a dar procesos químicos que va a generar producción de aminas heterocíclicas, hidrocarburos aromáticos policíclicos. También es importante evitar la reutilización de aceite que va a generar radicales libres. Todos estos 3 compuestos van a generar modificaciones en el ADN que favorecen el desarrollo de cáncer. Entonces, es muy importante seguir recomendaciones respecto a temperatura y aprovechar todos esos beneficios de la carne de res que se produce en Costa Rica, pero también acompañarlo de hábitos de alimentación y estilo de vida saludable, porque así se va a permitir disminuir la probabilidad de cáncer. Y es muy importante utilizar, ya que aprovechando que la mayoría de cortes de carne son magros y semimagros, buscar métodos de cocción saludables como a fuego lento, cocción al vapor, hervido, guisado. ¿Cuál es la propuesta? Nuestra propuesta es un mayor consumo de carne de res bajo un modelo de alimentación saludable. ¿Qué quiere decir este modelo de alimentación saludable? Bueno, es muy importante seguir las 3 características de la alimentación saludable, valga la redundancia, que sería variada, higiénica y natural. Recalcar que uno de los grupos importantes en la alimentación saludable es el grupo de origen animal, y aquí encontramos la carne de res, que es una carne con proteínas de alta biodisponibilidad, aminoácidos esenciales, vitaminas y minerales.
Preferir las carnes magras sobre las carnes grasas, no es que estas se deben evitar, tal vez se pueden dejar para una actividad especial, pero preferir que el consumo en la mayor cantidad de días sea de carnes magras y utilizar métodos de cocción que requieran un menor contenido de grasa. De nada sirve una carne magra si yo la utilizo mucho aceite o la hago frita. Es importante seleccionar alimentos con bajo contenido de azúcares, que sean bajos en grasa. Si bien la grasa contribuye a la digestibilidad y al sabor de los alimentos, es importante su consumo moderado. Como les dije, utilizar técnicas como la parrilla, horneado, al vapor, retirar la grasa visible, la selección de cortes magros como bistec, lomo, lomito, mano de piedra, carne de res en cubitos. En realidad, hace poco Corfoga dio una charla sobre los diferentes cortes y sus beneficios. Se la pueden encontrar en Facebook, en el canal de YouTube, donde se habla de diferentes cortes magros y semimagros. También es importante acompañar el consumo de carne de res con alimentos ricos en nutrientes, como por ejemplo los frijoles, que tienen un efecto hipolipemiante. Van a reducir el colesterol, los triglicéridos, van a prevenir la aterosclerosis. Aquí también encontramos otros alimentos hipolipemiantes como la papa, que también nos aporta potasio, fósforo, la yuca, que también previene la agregación plaquetaria. Podemos incluir alimentos antioxidantes como la cebolla y el ajo, que reducen colesterol, son vasodilatadores, el pepino, que mejora la salud cardiovascular, la zanahoria, que también reduce el colesterol al igual que el tomate. Podemos incluir en meriendas de media mañana o media tarde frutas con efecto hipolipemiante como las fresas, la guayaba, la naranja y la manzana. Sabemos que la manzana tiene un efecto ateroprotector, es antiagregante, y que las fresas incluso tienen un efecto antiinflamatorio al igual que la guayaba y la naranja. Es muy importante seguir el plato del buen comer, el cual está compuesto de un 50% por vegetales no harinosos, como lechuga, repollo, tomate, brócoli, un 25% de proteínas magras, donde podemos incluir la carne de res, los diferentes cortes, y un 25% de granos y verduras harinosas. Seguir la regla de 5 al día, que implica consumir 5 porciones entre frutas y vegetales, esto con el fin de disminuir el riesgo de cáncer y el riesgo de enfermedad cardíaca. Consumir un bajo aporte de azúcar, evitar todo lo que es repostería, alimentos, jugos altos en azúcar, alimentos muy industrializados, no agregar sal a las comidas cuando ya están preparadas, si se agrega sales durante la cocción, leer las etiquetas nutricionales, tratar de usar condimentos que sustituyan la sal como hierbas y especies. Y muy importante, realizar actividad física, al menos 30 minutos 5 veces a la semana para fortalecer músculos, aumentar el colesterol bueno, prevenir enfermedades crónicas no transmisibles como la diabetes mellitus o la hipertensión. Y además el ejercicio mejora la salud mental. Es importante que las personas mantengan un peso saludable a través de un plan de alimentación, a través de la actividad física, y evitar lo que es el hambre emocional, que está muy relacionada con el estrés y la ansiedad. Además de una adecuada hidratación, se recomienda el consumo de unos 8 vasos de líquido al día. Preferir el agua como fuente de hidratación, pero también pueden hidratarse a través de refrescos naturales y evitar las bebidas azucaradas. También es importante evitar lo que es el tabaquismo y el alcoholismo. Se sabe que el tabaquismo aumenta el 70% la probabilidad de enfermedad coronaria, aumenta la aterosclerosis y la aparición de trombos. No excederse con el licor, no más de un trago al día en el caso de las mujeres, sino más de 2 tragos en el caso de los hombres. Y esta sería la presentación. Ahora se abre el espacio para las preguntas.